Bienvenidos a Conexión Educativa, un espacio para explorar experiencias en educación desde distintas perspectivas. En los últimos años, el tema de la inclusión educativa ha tomado gran relevancia como una temática central en la educación. En este sentido, se han establecido por parte del Estado diversas normativas y decretos que implican que la inclusión esté presente y sea más fácil de implementar en los distintos establecimientos educacionales. Paralelamente, muchas instituciones de los diversos niveles educacionales han implementado dentro de su orgánica institucional distintas unidades que abordan desde el interior de las comunidades la óptima inclusión educativa. De estos temas queremos conversar en el día de hoy en Conexión Educativa con Felipe Rojas. Él es psicopedagogo y magíster en docencia e investigación universitaria. Felipe se desempeña actualmente como parte de una unidad de inclusión en una destacada universidad y también ejerce la docencia universitaria en carreras del área de educación. Bienvenido, Felipe, a Conexión Educativa. Hola Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación y por supuesto por el momento para hablar de estos temas que me imagino que a todos nos interesan mucho. Así que buenas Así es, tardes. Felipe. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Felipe, tú eres psicopedagogo. Nosotros vemos que actualmente en los colegios siempre hay una figura del psicopedagogo, sobre todo orientado a lo que es la inclusión. Pero según tu experiencia, lo que tú conoces, ¿cuál sería la tarea principal que tiene o que tendría o que debería tener un psicopedagogo dentro de una escuela? Bueno, mira, creo que no sé si me atrevo a definir solo una tarea, creo que las labores del psicopedagogo o de la psicopedagoga, ¿cierto? Tiene una amplia gama de alguna manera de tareas que se pudiesen realizar dentro de un contexto educativo. Principalmente lo que vemos que por supuesto son profesionales que están enfocados y principalmente orientados hacia los procesos de aprendizaje de los estudiantes, o sea, abordan directamente el trabajo con el estudiante y hoy en día, como decías tú, con estos decretos, ¿cierto? Y estas nuevas normativas, de alguna manera también participan en procesos que pudiesen tener relación a la planificación de una instancia educativa o a la planificación de un proceso evaluativo, por ejemplo, y ahí quizá también el ámbito de la psicopedagogía comienza a cumplir otra función. La psicopedagogía también está ligada mucho a la educación diferencial, por tanto son un rubro, ¿cierto?, que de alguna manera participa hoy en día en estos procesos educativos y que vienen a dar una mirada un poco más específica en relación al proceso de aprendizaje del niño desde un punto de vista psicológico, ¿cierto?, o psicopedagógico, ¿cierto?, haciendo esta mezcla en relación a las habilidades o a las competencias que se debiesen desarrollar en nivel general. Eso. Felipe, y lo que tú conoces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es la situación actual de los psicopedagogos dentro de un colegio? Me imagino que siempre hay alguna carencia en términos de las herramientas que tienen, pero también quizás del número de personas que estudian. ¿Cómo ves tú la situación actual de los psicopedagogos en los colegios? Mira, en general la psicopedagogía es una carrera que en Chile siempre ha tenido un campo laboral súper específico, que son los colegios, como tú nombrabas, estas normativas, de alguna manera hacen que en algunas instituciones sea casi obligatorio el trabajo, ¿cierto?, en programas de integración o en instancias muy similares a esos programas que son los PIE, ¿cierto?, por ejemplo. Otros colegios tienen otros centros de apoyo a los estudiantes, pero siempre ahí el psicopedagogo, de alguna manera, o la psicopedagoga, ¿cierto?, han cumplido este rol de un apoyo al estudiante de manera específica. Creo que la situación actual, bueno, se está modificando constantemente. Hoy en día nosotros vemos que existe por todas las instituciones educativas, ¿cierto?, un especial énfasis en atender la diversidad. Creo que ahí existe un nicho que se está desarrollando y que va a seguir, ¿cierto?, muy enfocado a la incorporación de una diversidad de estudiantes a las aulas, y creo que ahí hay un desafío que es fundamental abordarlo desde diferentes puntos de vista, ya que por una parte la pedagogía, ¿cierto?, va a seguir cumpliendo su rol de orientador del aprendizaje, ¿cierto?, de alguna manera tratando de que los estudiantes interactúen con estos contenidos específicos que son parte de su formación, y por otra parte,
debiésemos tener este grupo de profesionales, ¿cierto?, que está enfocado quizá a la habilidad específica que pudiese trabajar ese estudiante o algún tipo de requerimiento especial en relación a la característica que pudiese tener cualquier estudiante, entendiendo la diversidad en el campo más amplio, ¿cierto? Y en relación a la atención de los estudiantes, bueno, como decías tú, siempre vamos a necesitar más gente, siempre se va a necesitar, ¿cierto?, mayores herramientas en el aula, entendiendo que son los procesos de aprendizaje, procesos complejos, ¿cierto?, que necesitamos abordar de manera súper puntual, integral, etc. Por ahí creo que va un poco la cosa, y creo esto de la inclusión que es el gran desafío, Pablo, si pudiésemos resumir en relación a esta pregunta, que es lo que viene, o de alguna manera es lo que todos vamos a tener que saber en algún momento, eh, estando, ¿cierto?, en un contexto educativo inclusivo, ojalá que todos sean después con esas características. Felipe, tú mencionaste dentro de las tareas del psicopedagogo, la situación actual, eh, el PIE, ¿no es cierto? El PIE que hay muchos colegios que lo tienen, que lo han desarrollado y que en mi opinión ha permitido que se puedan integrar distintos profesionales, ¿no es cierto?, dentro del establecimiento y que cada uno bajo su propia expertise, su propia perspectiva, pueda ayudar al tema de la inclusión. ¿Cómo lo has visto tú esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar quizás directamente con el PIE? Yo sé que tienes también experiencia en algunos colegios, ¿no es cierto? Por ahí en un DAEM. ¿Y cómo ha sido tu experiencia trabajar directamente con PIE? Bueno, en el ámbito personal, me tocó en alguna oportunidad trabajar con PIE, bueno, y en otras instancias uno siempre está ligado a estos centros, a estos programas, entendiendo que es la opción que tenemos hoy en día específica para abordar estas temáticas. Eh, Pablo, primero que todo, como dices tú, en relación a la incorporación de diferentes profesionales, fue el programa de integración, ¿cierto?, escolar, educativa, ¿cierto?, que entrega la posibilidad de la incorporación no solo de psicopedagogos al contexto educativo, sino que también otros profesionales como psicólogos, ¿cierto?, trabajadores, trabajadoras sociales muchas veces, kinesiólogos en algunos casos, terapeuta ocupacional, etcétera. Entonces, esta visión un poco más global del proceso educativo claramente llega a enriquecer el proceso, si bien los PIE o estos programas, ¿cierto?, pudiesen tener ciertas críticas en relación a la mirada, por ejemplo, que se tiene del proceso inclusivo, claramente el primer paso que se da, por tanto, es un hito, creo que es bastante valorado. Y creo que el PIE tiene la responsabilidad muy clara de ir generando, ¿cierto?, instancias de trabajo inclusivo con los profesores, también tiene la particularidad de trabajar directamente con los estudiantes dentro de la sala de clase, lo que también creo que es un elemento, ¿cierto?, favorable para el profesor y también para los procesos educativos en sí de los niños y de las niñas, entendiendo que pudiesen haber ciertos especialistas en el ámbito educativo, ¿cierto?, que cumplen el rol de mediadores para ir atendiendo las características que pudiesen tener los y las estudiantes que tenemos en los colegios chilenos. Sí, tú mencionabas ahí de que el PIE permite trabajar a distintos profesionales, ¿no es cierto? Mencionaste los kinesiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. ¿Cómo se hace interacción entre distintos profesionales? Porque cuando uno ve esto quizás desde fuera, estos equipos que son multidisciplinarios, a veces tienen por cierto un objetivo común, pero a veces también se producen ciertas miradas distintas, porque cada uno lo mira desde distintos ángulos. Entonces, ¿cómo se hace interacción entre distintos profesionales? Mira, súper buena pregunta, Pablo, porque yo creo que en esta interacción que tú nombras, creo que se advierte una de las primeras problemáticas que pudiesen surgir. Entendiendo que los PIE, el centro del trabajo que tiene un programa está relacionado al estudiante y a las características que pudiesen tener ellos. Y en ese contexto es que el trabajo que se realiza dentro de un colegio siempre va a estar, como decías tú, enfocado a un objetivo en común que sería, en este caso, el estudiante o el grupo de estudiantes.
Por otra parte, la interacción que sucede siempre va a ser desde un plan educativo, ¿cierto? Desde un programa educativo, donde estas diferentes miradas, ¿cierto? Llegan de alguna manera a intervenir, en algunos casos, ¿cierto? Esa realidad específica, dependiendo de la necesidad educativa, como se dice dentro de los PIE, ¿cierto? Va a ser la consideración también del trabajo que pudiese tener con el profesional. Hoy en día creo que al ser un apoyo específico a los estudiantes, todas las visiones, podemos un poco carecer de una planificación que debiese ser mucho más amplia, mucho más global y también mucho más quizá enfocada a la diversidad que existe en el curso y no en un número menor de estudiantes. Por tanto, creo que estos profesionales, si bien vienen a apoyar el trabajo docente, ¿cierto?, a enriquecer el proceso educativo, existen también ciertos desafíos y ciertas limitantes al momento de comenzar, quizá, a mirar el proceso educativo como algo que está más allá de la intervención específica o de algún tipo de cierto acompañamiento o apoyo que se haga específicamente a un alumno o alumna. Creo que por ahí también pudiese venir un cambio en lo que uno puede ver al menos y la visión que se está teniendo hoy en día, que es mucho más integrada, existen espacios de planificación conjunta, hoy día los decretos hablan, ¿cierto?, de estos espacios casi obligatorios en los colegios. Entonces creo que se aborda súper bien, pero por supuesto siempre van a existir desafíos ilimitados. Claro. Con respecto a esta interacción que tú mencionas, por un lado está, pienso yo, lo que tú bien dices, que es este trabajo entre los distintos profesionales, pero también tiene una dimensión que tiene que ver con la articulación que el PIE va acompañando en los distintos niveles. ¿Ya? Muchas veces alumnos que están dentro del plan del PIE están desde la educación de párvulos, después pasan a la educación básica y, bueno, dependiendo del colegio, incluso a la educación media. Entonces, ahí también hay un proceso que tiene que ver con la articulación que estos distintos niveles tienen, no simplemente que trabajen aislados. ¿Cómo se ve eso también a partir de la inclusión? Sí, bueno, esa interacción ha sido, yo creo, la que enriquece principalmente estos procesos educativos. Podemos ver que, por ejemplo, en ámbito inclusivo, los estudiantes, como dices tú, van, ¿cierto?, teniendo una continuidad, ya entendiendo también que llevamos más años de programa, una continuidad, y lo que hace que, ¿cierto?, los profesionales que en algún momento trabajaron con ellos, que quizás son especialistas en una cierta edad, ¿cierto?, pudiesen entregar a través de reportes, informes, incluso del trabajo colaborativo, esta información y este trabajo que es continuo, que es sistemático. Creo que ha sido uno de los grandes aportes que tiene este proyecto, este programa, ¿cierto?, en el ámbito educativo, y como muy bien lo decías tú, incluso a nosotros que estamos con los estudiantes en primer año de educación superior, podemos ver que aún así, ¿cierto?, podemos acceder a cierta información que entrega el PIE, podemos saber qué es lo que se hizo en el ámbito escolar con los estudiantes, y muchas veces también ellos a nosotros nos declaran, a alumnos a veces en situación de discapacidad, qué es lo que ellos tuvieron como acompañamiento en estos PIE, y así nosotros podemos hacer una continuación. Quizás, por supuesto, que cambia el contexto en la universidad, ¿cierto?, la responsabilidad, pero sin ningún problema se puede hacer una continuación, ¿cierto?, de estos acompañamientos, de estos apoyos que claramente son beneficiados todos los estudiantes que pueden participar de esta instancia. Al tener más información, ¿cierto?, podemos generar un acompañamiento mucho más elaborado y mucho más enfocado en las características de todos y todas. Exacto. Felipe, te cambio un poquito de tema como para abordar también otra dimensión profesional tuya que tiene que ver con tu trabajo en la formación inicial. En este caso, tengo entendido que tú has trabajado mucho con la formación inicial en educación diferencial. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se aborda el tema de la inclusión, entendiendo la especialización que un profesional como una educadora diferencial tiene, digamos, pero cómo se plantea esto, cómo se lleva en la actualidad desde la formación inicial? Bueno, hoy en día, Pablo, creo que el tema de inclusión en general, que es un tema hoy día muy amplio, hablar solamente de inclusión,
desde ahí surgen diferentes elementos que están siendo bastante bien atendidos por las universidades en relación a esta formación inicial. En mi caso particular, nosotros vemos que la universidad en la cual yo estoy inserto, ¿cierto?, aborda los temas inclusivos desde diferentes perspectivas. Es una temática que se repite, ¿cierto?, en diferentes cursos, ¿cierto?, en talleres. Por ejemplo, existe alguna asignatura, y esto lo digo en general, muchas universidades que hoy día tienen el currículum, ¿cierto?, con contenidos más inclusivos, habla de, primero que todo, la importancia que tiene la inclusión en la formación inicial. Desde ahí surge este conocimiento profesional, ¿cierto?, que estará enfocado más adelante en la atención de los alumnos, pero el hecho de abordar estas asignaturas, ¿cierto?, y los diferentes talleres desde una perspectiva inclusiva, permite que los nuevos profesionales, ¿cierto?, por una parte vayan identificando cuáles son las normativas, cuáles son las leyes o los hitos, de alguna manera, que nos traen, ¿cierto?, hasta el punto que estamos hoy en día en relación a la inclusión. Por otra parte, existen otras asignaturas que también se repiten mucho en las universidades, que tiene que ver con la aplicación técnica de la inclusión, que está muy ligado al DUA, ¿cierto?, que estuvo muy en boga hace muchos años, bueno, y todavía es parte de una normativa, ¿cierto? Y temática de ese ámbito también se aborda mucho, el cómo abordar una planificación, por ejemplo, el cómo abordar un proceso educativo desde una perspectiva inclusiva, y también en otras asignaturas que, por ejemplo, tiene que ver con las prácticas profesionales, ¿cierto? O con las tesis, por ejemplo, donde desde esa mirada investigadora, ¿cierto? In situ, los estudiantes también de alguna manera pueden abordar la inclusión, entendiendo que son líneas temáticas, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Estos temas de la inclusión. Entonces ahí vemos que se están haciendo cargo de alguna manera las universidades de esta formación, que es fundamental porque de alguna manera el cambio que tenemos en relación a la inclusión desde las normativas exige, ¿cierto?, una actualización constante en los profesores, y qué mejor que los profesores nuevos, ¿cierto?, vengan ya con este bagaje en relación a inclusión, conozcan la historia, conozcan los diferentes métodos. Recordemos que el diseño universal para el aprendizaje no es el único DUA, ¿cierto? Existen muchos otros enfoques que también cumplen un objetivo similar, que es la diversificación de los procesos educativos. Así que creo que se está haciendo bastante bien, Pablo, en general en este año. Además, me imagino que debería existir una necesaria, justamente por la realidad que se aborda, una necesaria especialización de los estudiantes, bueno, y también de los profesionales que ya están trabajando, en términos que las necesidades de la inclusión indican que son cosas muy distintas a un alumno, un niño que está con una situación de discapacidad que es permanente, por ejemplo, como podría ser una persona que es ciega, una persona que es sorda, como una discapacidad, por ejemplo, más intelectual. Entonces, lo que a mí me da la sensación es que también hay una gran necesidad también de los profesionales y de los futuros profesionales de especializarse muchas veces en roles específicos que van orientados a la inclusión. Bueno, sí, es una realidad. Yo creo que el ámbito educativo exige a todos sus profesionales y a los no profesionales también una constante actualización. O sea, esto de que lo que sabemos hace 3 años en verdad va cambiando día a día, y tenemos que estar constantemente, ¿cierto?, mirando cuáles son los nuevos enfoques, nuevas estrategias. Se inventan muchas cosas, se escribe. La investigación educativa hoy día es un elemento fundamental para el quehacer pedagógico, entendiendo que siguen surgiendo nuevos números, nuevos datos en relación a todo lo que se implementa como leyes, como normativa en Chile, y eso genera esta necesidad, como dices tú, de formación. Por supuesto que en los ámbitos de formación inicial, ¿cierto? Es casi un elemento obligatorio el hecho de que tengamos currículum, ¿cierto?, mallas curriculares que estén con un enfoque directo en el ámbito inclusivo, y esto no necesariamente en el ámbito pedagógico. Existen otras áreas, la psicología, bueno, las ciencias sociales en general, el trabajo social, que también son carreras profesionales que están incluyendo, ¿cierto?, esta perspectiva dentro de sus mallas curriculares, y eso por supuesto que va a ser un beneficio
para cualquier tipo, ¿cierto?, de persona que pudiese tener alguna necesidad, algún tipo de característica diferente, o estar en alguna situación que pudiese ser discapacitante. Por tanto, es un elemento fundamental. Y la necesidad del estudio para cumplir diferentes roles, como decías tú, hoy en día el profesor no es quien hace todo o pudiésemos decir el encargado de hacer todo. Por tanto, ahí tenemos que, ¿cierto?, ir cumpliendo diferentes roles dentro de un proceso educativo, y ahí va a ser, me imagino, que a través del interés que podamos tener cada uno en cuanto a la especialización, ¿cierto?, pudiésemos ir tomando diferentes caminos, ¿cierto?, y capacitándonos, ¿cierto?, aprendiendo, investigando cosas nuevas para ir dándole un giro siempre al proceso educativo, que es un poco el elemento permanente que está en la educación, es que siempre está cambiando. Y están cambiando los niños, por tanto tenemos que ir cambiando nosotros también en relación a eso. Creo que la tecnología, por ejemplo, acá genera un desafío, ¿cierto?, impresionante. Puede haber un abismo gigante si es que lo dejamos pasar en el manejo que pudiesen tener los estudiantes con el manejo que pudiese tener un grupo de profesionales en el ámbito educativo, y creo que también ese pudiese ser, ¿cierto?, un ámbito de especialización o de capacitación constante. Creo que surgen ahí muchos desafíos en todo en ese contenido específico. Claro. Tú, lo que me mencionas, claro, tiene que ver, como te decía, con tu experiencia en la formación inicial, que si nosotros lo viéramos de cierta perspectiva, está tomado a partir de lo que estos futuros profesionales tienen que hacer. Pero también, ¿qué pasa con la inclusión como al intra, digamos, en términos de que, por ejemplo, tú también trabajas en una universidad, en términos en una unidad de inclusión, tengo entendido, y qué pasa con los alumnos universitarios que tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de discapacidad? También, como decía, por un lado, está bien formar a futuros profesionales, pero también está, entre comillas, vivirlo en la vida diaria, en este caso de los estudiantes. ¿Cómo Bueno, se da ese? sí, sí, sí. Bueno, ahí se abre un mundo nuevo, creo, para los estudiantes, entendiendo que el cambio, este cambio de la educación escolar a la educación universitaria para todos y todas es un desafío. Eso hay que partir desde ese punto de vista. Y en algunas ocasiones pudiese ser que el desafío es mayor para personas que pudiesen tener algún tipo de situación, ¿cierto?, que pudiese ser discapacitante. Y en cuanto al intro, Pablo, creo que es fundamental, primero, establecer que las universidades en general cada vez integran más procesos inclusivos. Existen hoy día programas de admisión especial, por ejemplo, que están destinados a personas en situación de discapacidad. Existe un trainer de los estudiantes que lo ha dado el pie, ¿cierto?, en todos estos años, del que sí se puede estudiar, de que en verdad mi hijo, mi hija en verdad puede con esto, solamente había que hacer algunos pequeños cambios en el contexto muchas veces, y nos damos cuenta de que en verdad el aprendizaje está ahí. En relación a mi experiencia personal, yo, Pablo, me he dado cuenta que, primero que todo, los estudiantes que están en algún tipo de situación de discapacidad tienen un empuje, una fuerza que pareciera que estuviese mucho en relación con lo que le ha tocado vivir, pero vemos que siempre están muy dispuestos a la participación, están dispuestos a la ayuda, están muy dispuestos a estudiar y al sacrificio que genera una carrera universitaria. De los diferentes tipos de carreras, todas tienen su complejidad, y creo que acá también, como lo hablábamos al inicio, creo que los PIE y creo que los programas en general que pudiesen existir en el colegio donde se abordan estas temáticas inclusivas, claramente es un camino que permite al estudiante, ¿cierto?, ir adquiriendo herramientas, estrategias que sin duda son relevantes para incorporarse en el ámbito educativo. En el caso puntual de nosotros creemos que el estudiante que está en la universidad, primero que todo, quiere estudiar, quiere ser profesional, quiere un título de trabajo, por tanto, su persistencia en relación al trabajo universitario o al rol del estudiante universitario, ¿cierto?, es fundamental, y de ahí parte todo nuestro trabajo. Por otra parte, creo que el estudiante hoy en día sabe mucho lo que necesita y lo que no necesita. Y también ahí creo que es fundamental
entregar independencia al alumno, que él incluso pudiese comentar directamente y específicamente cuáles son los apoyos que a él le serviría si es que son necesarios. Muchas veces podemos ver que el estudiante necesita, por ejemplo, una pequeña instancia para reflexionar sobre una temática, un espacio para generar una retroalimentación, una pregunta, y con eso, ¿cierto?, se elimina cualquier tipo de barrera educativa que pudiese surgir. Entonces, muchas veces cuando uno conoce las situaciones específicas, son cambios o sugerencias o recomendaciones o prácticas pedagógicas que son muy leves, ¿cierto?, que pueden generar un gran avance en los estudiantes. Y hoy en día, como te decía, las universidades tienen estos programas, cada vez hay más seminarios, instancias, ¿cierto?, donde se invita a la comunidad docente a hablar de estas temáticas, a conocer nuevas formas de entregar, ¿cierto?, la información, y eso yo creo que ha enriquecido totalmente el proceso inclusivo, y cada vez lo vemos más en más universidades, más centros. Es algo que, como decimos nosotros, viene y se va a quedar mucho tiempo. Así es, yo concuerdo con lo que tú dices. Yo también en mi vida profesional he trabajado principalmente haciendo docencia en educación superior hace ya varios años, y uno ve que con el paso del tiempo se han ido incorporando distintas instancias, tanto en términos como orgánicos, como incluso hasta en términos de estructura de de los edificios, no sé, acceso para personas. Del acceso, como dices tú, Exacto. del acceso, las bibliotecas cada vez tienen más material que pudiese ser accesible, entendiendo que algo ahora macro, las aplicaciones que usan las universidades, ¿cierto? Los centros de apoyo, la capacitación docente que existe dentro de las universidades en Así temáticas es. de inclusión. Entonces, es un tema que a la universidad llega, la cantidad de investigación que existe también, por ejemplo, un caso particular, el DUA, que es algo muy de colegio, ¿cierto?, que llegó por una normativa específica. Hoy en día existe una cantidad de investigación, ¿cierto?, en relación a estos enfoques inclusivos en el ámbito universitario. Entonces también se investiga mucho con eso, hay Así es. información, y también es algo que lleva mucho tiempo, muchos años, pero cada vez más pareciera que es más de fácil acceso para todos y para todas. Así que esto claramente es algo que va a enriquecer los procesos de educación superior, entendiendo que van a incorporarse muchas más personas, ¿cierto?, que pudiesen venir, ¿cierto?, a mejorar cualquier tipo de proceso educativo en relación a la diversidad que pudiésemos aportar todos en un contexto. Así es. Lo mencionaste, Felipe, por ahí con respecto al aporte de la tecnología para lograr una mejor inclusión. Sabemos que de acuerdo a la situación concreta, digamos, de discapacidad que una persona tenga, existen alternativas en términos tecnológicos. Por decirlo, a mí me tocó una vez un alumno que tenía una discapacidad visual bastante evidente, y ahí se habilitó, yo personalmente que hacía asignaturas que tenían que trabajar directamente con computador, se adaptó cierto software para que pudiera haber una ayuda auditiva en este caso. Pero muchas veces, claro, las instituciones recién reaccionan cuando tienen algún caso, digamos. Pero lo que tú mencionas con respecto al aporte de la tecnología, yo me imagino que siempre se están creando aplicaciones nuevas, se están desarrollando software, digamos. ¿Cómo está un poco esa situación, lo que tú conoces? Bueno, yo creo que históricamente, Pablo, creo que la tecnología en general es la gran aliada de los procesos inclusivos. O sea, gracias a la tecnología podemos adaptar, mejorar, modificar cualquier tipo de información, cualquier tipo de formato. Hoy en día, y muchas veces de manera gratuita, ¿cierto? Podemos acceder a software, como decías tú, a páginas de internet que permiten hacer diferentes tipos de trabajo, desde dictar, por ejemplo, a alguien que no pudiese por ejemplo, escribir rápidamente en un computador, pudiese dictar todo lo que se está hablando, ¿cierto? Pudiese tener un subtítulo, por ejemplo, de las clases que hacen los profesores. Hoy día con un simple PowerPoint,
nosotros tenemos la opción de subtitular las clases de manera perfecta, sin faltas de ortografía, o al menos muy pocas, y eso, por supuesto, que es un acceso que facilita, ¿cierto?, cualquier tipo de aprendizaje. Y en otro ámbito mucho más específico, ustedes son súper entendidos en el ámbito tecnológico en Educación Chile, y ahí nosotros podemos ver que, por ejemplo, todo elemento tecnológico hoy en día está con pautas de accesibilidad, o sea, no es algo del ámbito educativo, o sea, hoy día un software que no tenga la posibilidad de ser leído por una voz robótica, como se hace, ¿cierto?, es casi algo que está totalmente obsoleto, y eso pasa en verdad en muchos ámbitos. En Chile tenemos una cantidad de aplicaciones que pueden ser, y que muchas veces no son de conocimiento muy popular, pero hay muchas aplicaciones que es cierto que pueden facilitar la escritura, la lectura, el acceso a la información. Tenemos que acostumbrarnos dentro de la sala de clase, en el contexto universitario, ¿cierto?, a trabajar con buena calidad de documentos. También se puede hacer hoy en día, ¿cierto? Y otros software y otros aparatos, no solamente, ¿cierto?, elementos de software, sino que aparatos que se construyen específicamente, ¿cierto?, para atender elementos específicos, como por ejemplo amplificadores, estetoscopios visuales, ¿cierto? Si alguien no pudiese tener la posibilidad, por ejemplo, de acceder a la información de manera auditiva, hoy día existen amplificadores para que puedan acceder de manera visual, por ejemplo, a esa información en el ámbito de la salud, ¿cierto? Y así un sinfín. Yo creo que no tenemos una sola persona que conozca todo, entendiendo que de todo lo que hay. Y una vez más, existe hoy en día una cantidad de manuales, una cantidad de capacitaciones, de seminarios, ¿cierto?, de simposios que hablan precisamente de la tecnología en los ámbitos educativos, y ahí está claramente un desafío que tenemos todos y todas los que estamos en el ámbito universitario, que, como decías tú, muchas veces actuamos posterior al caso. Entonces, muchas veces remedial el cambio que nosotros tenemos en esta intervención. Lamentablemente es la forma que tenemos de acceder mucho a estas tecnologías, pero también, por otra parte, afortunadamente, ¿cierto?, también es una forma que nos permite conocer nuevas tecnologías, y yo creo que este es un camino que estamos recién comenzando. O sea, el desarrollo tecnológico es algo que claramente no va a tener una pausa muy pronto, sino que todo lo contrario, va a tener cada vez más avances más significativos para todo y todo. Así que creo que acá es un gran aliado. Creo que invito, de hecho, a todas las personas que nos están escuchando a mirar un simple video a veces en YouTube sobre algún tipo de tecnología, ¿cierto?, algún software, alguna página de internet, o muchas veces el mismo Office que tenemos, ¿cierto?, que es Word, ¿cierto?, que nos permite también hacer, ¿cierto?, hacer una revisión, por ejemplo, una presentación desde la accesibilidad, saber si estas imágenes tienen un texto descriptivo, que todo tenga título, por ejemplo. Son elementos que yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, para que así todo el material que pudiésemos trabajar en algún momento sea un material que pueda ser de libre acceso para cualquier estudiante, sin importar las características que esto tuviera. Así es, Felipe, no, bien importante esto último que nos señala. No queremos abusar de tu tiempo, Felipe. Estoy muy agradecido de el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que el tema de la inclusión da para mucho, da para estar conversando varias, Eso, mucho rato, sí. así, ¿no es cierto? Cada temática podría dar para uno o más programas. Así que te agradezco, Felipe, el tiempo, te agradezco que nos hayas transmitido tu experiencia en esta importante tarea. Eso. Bueno, Pablo, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Creo que son instancias que permiten reflexionar frente a algunas temáticas que muchas veces somos parte, pero no nos sentamos a conversar específicamente de eso. Así que muchas gracias a ustedes, Pablo, en especial a ti, y eso, encantado de poder participar con ustedes. Muchas gracias, Felipe. Y Eso. cerramos este programa de Conexión Educativa, un espacio para explorar experiencias en educación desde distintas perspectivas. Gracias a quienes nos ven, y los invitamos, como siempre, a seguir visitando nuestro canal y nuestro sitio web www.educacionchile.cl. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.